Con el amor no basta. Parte 3. La luz y la oscuridad. Uno de los misterios en nuestra sociedad es por qué el amor, que puede remontarse a las alturas, puede también arrastrarse dejando atrás una estela de decepción, frustración y resentimiento. Una pareja que se prometió de antemano una convivencia plena de entusiasmo se hunde en la indiferencia y el hastío. Otra que compartió antes todas sus alegrías solo comparte descontento y malestar. Otra más que estaba antes de acuerdo casi en todo, ahora no lo está en nada. ¿Cómo pasa una pareja de la ilusión a la desilusión, del encantamiento al desencanto, de la satisfacción suprema a la insatisfacción? Consideremos a Karen y Ted, una pareja que me consultó porque no podían seguir juntos. Karen era la brillante diseñadora de interiores y Ted el contador mencionado en el capítulo 1. Ambos deseaban comprender por qué peleaban constantemente y recuperar los sentimientos que habían tenido uno por el otro durante el noviazgo y los primeros tiempos del matrimonio. Estaban consternados por sus constantes altercados. Después de todo, Karen tenía varios buenos amigos y Ted se había llevado bien con otra gente en la escuela y en el trabajo. Karen y Ted se habían casado cuando ella tenía 26 y él 28 años. Más bien siempre solitario y serio, Ted se sintió atraído por el humor ágil y el espíritu libre de Karen. Su espontaneidad lo divertía y su actitud despreocupada ofrecía un antídoto a su seriedad. Cuando Ted estaba con Karen, las bromas, la impulsividad y animación de ella ayudaban a aligerar la pesada carga que él creía llevar. La alegría de ella mitigaba la melancolía de él. Juntos reían, disfrutaban de la conversación y de la mutua compañía. A medida que el afecto de Ted crecía, todo era elogios a Karen. Es maravillosa, todo lo que dice y hace es encantador, realmente da sentido a mi vida. Pensaba en ella sin cesar cuando estaban separados y todo recuerdo de ella evocaba en él un sentimiento de nostalgia acompañado de euforia. Le escribía cartas largas y apasionadas jurándole total dedicación. En pocos años, sin embargo, todo había cambiado. Ted se volvió hipercrítico con respecto a Karen. Sentía un continuo fastidio contra ella. Es una cara dura, es una cabeza hueca, es irresponsable, nunca toma las cosas en serio, es superficial, anda dando vueltas con una sonrisa vacía, no puedo confiar en ella. Aunque Ted había pasado de su actitud de admiración a la de una crítica exacerbada, la personalidad de Karen no había cambiado en forma sustancial. Ambos estaban de acuerdo en ese aspecto. Lo que había cambiado era la visión que Ted tenía de Karen, su perspectiva de ella. Era como si él se hubiera puesto otros lentes y la viera en forma diferente. Ahora asignaba rótulos negativos a las mismas cualidades que antes había tildado de brillantes. Sus maneras sueltas, que antes había atribuido a su espíritu libre, las imputaba ahora a su carácter débil, y lo que antes le parecía juguetón, ahora lo veía como infantil. Las reacciones de Ted contra Karen ilustran un principio importante de las relaciones. Un cambio de perspectiva trae consigo un cambio en los sentimientos. Ted idealizó a Karen hasta que surgieron los inevitables problemas de convivencia. Entonces empezó a echar la culpa de esas dificultades a las mismas cualidades que antes había admirado: la espontaneidad, frivolidad, falta de seriedad, superficialidad y volubilidad, irresponsabilidad. Al cambiar la perspectiva empezó a ver las cualidades de Karen y a la propia Karen de un modo muy diferente. Llegó a considerarla más como una rutina que como un deleite. Ted se había criado en una familia de clase media en la cual se valoraba especialmente el comportamiento correcto. Cada noche los padres mantenían con él discusiones intelectuales que dejaban poco lugar a las distracciones y juegos en familia. Al madurar, se convirtió en un adulto serio e interesante. Solo después de conocer a Karen, Ted pudo disfrutar de los aspectos más ligeros de su vida. La atracción de Karen residía en su aptitud para aliviar las cargas que él había adquirido durante una infancia constreñida por el decoro y la atmósfera intelectual.
Posteriormente, durante el matrimonio, empezó a juzgar a Karen de acuerdo con esos mismos valores y descubrió que ella carecía de ellos. Karen también sufrió un giro en su visión de Ted. En un comienzo lo vio brillante, ingenioso, estable, digno de confianza y consciente. Poseía un conocimiento enciclopédico de los asuntos públicos, de historia y literatura. Ella había disfrutado mucho escuchando sus largos análisis de la escena política, después de haber leído Zen and the Art of Motorcycle Maintenance de Robert Pirsig. Ella tildó a Ted de clasicista, que se propone hacer las cosas en forma de vida, y a sí misma de romántica, más preocupada por gozar de cada instante. Ella se deleitaba haciéndole bromas sobre su estrechez de miras. Cuando lograba animar a Ted y hacer que fuera más suelto, se sentía feliz y útil. Pero cuando esas cualidades de Ted, que Karen consideraba más atractivas y estimulantes, amenazaron con ahogar su espontaneidad, ella empezó a verlas de un modo muy distinto. En lugar de estar fascinada por su enfoque lógico e intelectual de los problemas, se sintió oprimida y llegó a conclusiones tales como: no puedo ser yo misma cuando Ted está cerca, él diseca todo, en lugar de disfrutarlo, y se volvió cada vez más intranquila e irritable en su presencia. Karen se había criado en una familia en la que se daban disputas tanto entre sus padres como entre los hermanos. El padre, que tenía continuos problemas financieros, era estricto y distante en sus reacciones con los hijos. Aunque Karen trataba de contentarlo, haciendo progresos en la escuela y ayudando en la casa, recibía el mensaje de que lo óptimo de ella nunca era bastante bueno. Aunque alentadora, la madre parecía sobrecargada por las exigencias de la vida familiar. En Karen se desarrolló una fuerte necesidad de tener una pareja que, a diferencia de su padre, pudiera proporcionarle una base sólida de seguridad y la aceptara en forma total, sin que ella tuviera que actuar bien para merecer esa aceptación. Encontró esas condiciones en Ted, pero más tarde, cuando él empezó a juzgarla, se vio en la misma posición que había ocupado con respecto a su padre. Karen y Ted ofrecen un buen ejemplo del modo en que los pensamientos de una pareja estructuran los sentimientos de uno con respecto al otro. Mientras se percibían mutuamente en términos positivos, sentían amor. Cuando se desvalorizaron, experimentaron resentimiento. Ese principio fue expresado casi 2000 años atrás por el filósofo estoico Epicteto en el Enquiridion. A los hombres no los perturban las cosas, sino la visión que tienen de ellas. El caso de Ted y Karen no es poco común. Muchas parejas sufren una desilusión similar, pero parecen encontrar un nuevo equilibrio. Otras parejas consideran única su decepción sin darse cuenta de que es una experiencia común. Así como las mismas fuerzas que separan a otras parejas se aplican del mismo modo a ellos, así ocurre con los principios que pueden volver a reunir a una pareja. Por supuesto, hay parejas que mantienen un alto nivel de respeto y admiración mutuos y por lo tanto no tienen un matrimonio desavenido. Para comprender cómo se puede cicatrizar una grieta que se produce en una pareja, debemos entender mejor de qué modo pueden disolverse relaciones como la de Ted y Karen. Aunque parezca paradójico, las raíces del mal se remontan a menudo al comienzo mismo, a la arrolladora atracción que reunió a los integrantes de la pareja. La luz, el enamoramiento. Te necesito para sobrevivir. Sin eso vivo a medias. Estoy perdiendo todo mi orgullo. No podría dejarte, muchacha, aunque quisiera. Al Hamilton, Herman Wims, William Garrett. I've got to have you. Necesito tenerte. Los dulces misterios del amor han inspirado canciones y poesías románticas que captan la calidad imperativa de todo o nada, así como los maravillosos transportes de admiración acerca de ese estado misterioso. Aún las parejas desilusionadas del todo siguen apegadas a los conceptos románticos y sentimentales del amor, expresados en canciones, películas y novelas. Puede parecer casi sacrílego analizar en detalle el amor, reducirlo a sus elementos psíquicos fundamentales, despojados de su poesía y resplandor. Sin embargo, a fin de entender por qué las personas como Ted y Karen riñen con el amor, tenemos que comprender mejor, en primer lugar, cómo se enamoraron.
El amor es, desde luego, uno de los sentimientos más conmovedores y apreciados por nosotros. Pocas personas renunciarían a ese placer, a esa alegría y exaltación intensas, a pesar del lado oscuro que representan las ansias insatisfechas, la decepción y la desesperación. El amor en su forma más intensa, enamoramiento, que algunos consideran como una especie de pseudo-amor, va más allá de los sentimientos y anhelos intensos. Implica también una alteración de la conciencia. Las expresiones como flotar en el aire, sentirse transportado, con la cabeza en las nubes, indican que alguien está fuera de lugar, desviado de una evaluación y reacción realistas, viviendo un sueño eufórico. Algunas veces, el encantamiento adopta la fuerza de un trastorno psíquico. La preocupación irremisible por los pensamientos e imágenes de la persona amada muestra señales de una neurosis obsesiva en el amante embelesado. Cuando Karen, por ejemplo, estaba impresionada por Ted, solía escribir en forma reiterada el nombre de él y tenía una urgencia irresistible de contemplar su retrato. Esa compulsión conduce también a un deseo irresistible de estar en forma constante con el amado. Un estudiante de un colegio del sur se sintió obligado a dejar el colegio en la mitad del periodo lectivo a fin de estar cerca de su amada que estudiaba en una escuela del norte. Solo estaba feliz cuando podía encontrarse cerca de ella para contemplarla, para beberla con los ojos, para así decirlo, aunque ella estuviera ocupada con sus estudios o asistiera a clases tratando de ignorarlo. Otro joven, cuyo amor tampoco era correspondido, permanecía horas de pie fuera de la casa del objeto de sus amores con la esperanza de poder echarle una mirada ocasional a través de la ventana. Más aún, escudriñaba en el cubo de basura para ver si encontraba algún objeto relacionado con ella, un trozo de papel con su escritura o una servilleta de papel desechada. Algunos consideran que el apasionamiento debilita. Una mujer joven lo describió así: llegué a depender completamente de él. Tenía mucha dificultad para concentrarme en mi trabajo. No podía dormir, perdí el apetito. Me sentí muy vulnerable, como si la menor desaprobación suya pudiera quebrarme. Esa pérdida de control muestra la fuerza del enamoramiento. Algunos aspectos del enamoramiento se asemejan a los pensamientos y sentimientos de las personas maniáticas. El resplandor ilusorio del amor, que consiste en magnificar e idealizar las cualidades positivas del amado, y la visión en túnel, que permite ver solo los atributos positivos y ocultos los negativos, se descubren en el pensamiento típico de las manías. La imagen brillante del amado durante el período de enamoramiento forma un fuerte contraste con la negativa y opaca que emerge con la desilusión. En la cúspide de su enamoramiento de Ted, Karen solo podía ver en él aquello que buscaba, a pesar de las sugerencias de sus amigos respecto a que algunas cualidades de él eran inquietantes. Después que empezaron los problemas, ella pudo ver solo pedantería y restricciones. El psicólogo social Stanton Pele comparó el enamoramiento con una adicción. Las similitudes arrojan una luz adicional sobre la naturaleza del amor. Los sentimientos elevados de exaltación, embriaguez, de placer intenso, muestran un parecido asombroso tanto en el amor como en la adicción, y son similares los sentimientos tristes, vacíos, que se originan cuando se retira el embriagante, droga u objeto amado. Además, en ambas situaciones se observa la necesidad compulsiva de conseguir una dosis para mantener el estado alto. Al principio de su relación, Ted se sentía como si estuviera despegando cuando estaba con Karen, pero quedaba aplastado cuando estaban separados y no podía soportar la idea de esperar hasta que estuvieran juntos otra vez. Muchas personas enamoradas, como lo veremos, están tan absortas en sus placeres que se olvidan de la posibilidad de que las cualidades que provocan esa elevación sean ilusorias, aun cuando admiten que podrían no ser realistas en la apreciación de la otra persona, encubriendo, por ejemplo, diferencias de personalidad, de intelecto o de intereses. Son incapaces de concentrarse en esos factores potencialmente destructivos u otorgarles cierto peso. Cuando Karen estaba enamorada, nunca se le ocurrió que el acento que Ted ponía en el éxito intelectual y en las conveniencias pudiera algún día llevarla a sentirse juzgada y controlada.
La fantasía de navegar con la persona amada en un mar de permanente felicidad se apodera de los enamorados sin que éstos sean capaces de ver que todo eso podría ser un espejismo. Con todo, el enamoramiento desempeña un papel decisivo. Forja un vínculo poderoso que incita a una pareja a comprometerse en una relación. Aunque las declaraciones de amor eterno, inmortal, suelen apagarse después de los primeros años de matrimonio, expresan empero las expectativas de una unión permanente. La gratificación que experimenta una pareja al convivir, compartir placeres y problemas, ofrece un fuerte incentivo para formar esa vida en común y perpetuar esos placeres. Además, la expectativa de una gratificación sexual regular sirve como estímulo principal para la convivencia de una pareja y con toda probabilidad para tener descendencia. La atracción sexual es a veces la primera fuerza de unión de una relación y solo más tarde se desarrolla en un enamoramiento cabal. La fuerza de esa atracción sexual disminuye a menudo después del matrimonio. A Marjorie, por ejemplo, la estimulaba de un modo constante la masculinidad de Ken, su físico desarrollado, la habilidad atlética y el aura de autoridad durante el noviazgo. Le costaba esperar para hacer el amor con él. Años más tarde, esas mismas cualidades masculinas dejaron de ser estímulos. En el ánimo de Marjorie representaban la dominación e insensibilidad de Ken, que ella rechazaba. El programa del enamoramiento. Lo que desencadena el enamoramiento es específico de cada individuo y depende de sus necesidades psíquicas, preferencias y gustos particulares. Así, por ejemplo, una persona puede responder a los criterios convencionales de atracción y belleza, mientras que a otra la subyuga cierto tipo de talle o color particular. Aunque la atracción física constituye un excitante poderoso, no es de ningún modo el único. A algunos les encantan los rasgos personales o sociales como la gracia, el arte de conversar y el humor. A otros los atraen virtudes tales como la seriedad, la sinceridad y la empatía. Hay otros a quienes los subyugan la bondad, la fuerza y el carácter decidido. A pesar de los gustos individuales, hay una generalidad notable en cuanto a la naturaleza del enamoramiento. Los pensamientos acerca de la persona amada y su imagen son las fuerzas directrices. Aunque las emociones del amor son más espectaculares, la verdadera orientación de los sentimientos proviene de la visión que se tiene de la persona amada. La perspectiva de los enamorados es una idealización o encuadre positivo, análogo al encuadre negativo que se produce cuando el amor se convierte en aversión. El marco positivo produce una imagen idealizada del amado que destaca los rasgos deseables y esfuma los indeseables. A veces, los rasgos seductores se expanden hasta llenar el marco. En cierto sentido, esa perspectiva se vuelve cerrada, de modo que ningún elemento ingrato puede entrar en el cuadro. Durante el noviazgo se puede esquivar cualquier conducta desagradable y hacerla positiva. Después de una pelea con Ken, Marjorie pensó: su enojo conmigo demuestra que me ama. Le pareció imposible incluir observaciones negativas en la imagen que tenía de él. Más tarde, después del casamiento, cuando sus sentimientos habían cambiado, ella consideró que los mismos estallidos de enojo eran intolerables. La incapacidad para modificar la perspectiva idealizada, aun cuando los rasgos desagradables del amado se volvieran evidentes, es una característica del programa del enamoramiento. Así, por ejemplo, un joven que había estado enamorado de diversas mujeres durante un largo periodo descubrió que en cada uno de sus enamoramientos era casi imposible corregir su imagen no realista. Una vez activada, la imagen positiva controlaba su actitud y sus sentimientos, aunque él reconociera en su fuero interno, que su pareja tenía muchos rasgos indeseables y que la relación no podía durar. En efecto, el programa del enamoramiento parece destinado a prevenir o por lo menos a reducir las evaluaciones negativas. Su objetivo consiste en promover una relación íntima, fijando toda la atención en las imágenes, recuerdos y esperanzas del ser amado. El programa se opone activamente a un desplazamiento del punto de mira hacia las cualidades indeseables de la persona o hacia posibles efectos perjudiciales a largo plazo de la relación.
Presa de la angustia del enamoramiento, la gente se da cuenta a veces que ha idealizado en forma excesiva el objeto de su afecto, que no es conveniente el apego apasionado y que a la larga las consecuencias podrían ser desastrosas. Sin embargo, le resulta difícil atribuir mucha significación a ese conocimiento. Las consideraciones realistas no pueden atravesar la cápsula de su amor. Cuando en las personas casadas se desarrolla una fijación tan intensa, pero inadecuada, sobre alguien distinto de su cónyuge, aquellas pueden sentirse impulsadas a poner en peligro o incluso a destruir una relación matrimonial razonable. En el ardor de la pasión parece incapaces de asignar un peso real a las consecuencias potencialmente desastrosas de su enamoramiento, es decir, a la posible ruptura de su matrimonio. No pueden desconectar su enamoramiento aunque lo deseen. Ahora bien, cuando pasa bastante tiempo sin que vean a la otra mujer u hombre, descubren por lo general que su enamoramiento se apacigua. Los estímulos activadores. Para comprender mejor qué impulsa a las parejas a desenamorarse, conviene examinar qué une a las parejas en un principio. Las características que despiertan sensaciones de exaltación y un deseo de intimidad están sujetas a la influencia de símbolos. Los símbolos tienen un significado que va más allá de la definición literal o de diccionario del objeto o de la propia situación. En el sentido en que usamos ese término, se refiere a un significado muy personal que produce un efecto automático sin que medie reflexión o discusión alguna. La estabilidad de Ted era para Karen no solo un símbolo de seguridad, sino también el de ser protegida por una fuerte figura paterna. La viveza de ingenio de Karen simbolizaba para Ted la alegría y el placer que estuvieron ausentes en su niñez. Son las modas culturales las que dictan a menudo los símbolos que activan el programa del enamoramiento. Los anhelos particulares de un grupo de determinada edad se reflejan también en los símbolos correspondientes. Vemos así por qué los adolescentes, un grupo muy preocupado por la aceptación de sus compañeros, pero turbado también por las dudas de la conveniencia social, se afanan tanto en adquirir popularidad, sea por su encanto personal, su habilidad atlética o carisma. La idea de ganar el afecto de una persona socialmente atractiva es muy estimulante para un adolescente y puede durar toda la vida. Otras cualidades pueden, por supuesto, adquirir la categoría de símbolos y, dadas las circunstancias adecuadas, inducir el enamoramiento. Algunas cualidades son narcisistas, en el sentido de que una persona se emociona ante la posibilidad de juntarse con alguien que eleve su posición mediante el poder, el prestigio o la riqueza. Esa atracción no es por fuerza calculada ni producida a sangre fría, como se supone a veces. La perspectiva de expansión del propio dominio a través de semejante relación es por sí misma emocionante y hace que el compañero parezca deseable en extremo. Una mujer, por ejemplo, describió a su novio de la siguiente manera: tiene un enorme talento y llegará a ser una marca mundial. Con mi ayuda tendrá un éxito inmenso, es más grande que la vida. Varios años más tarde, cuando sus sueños pasados no se realizaron, ella reconoció cuánto se había equivocado, cómo había tomado su ambición por capacidad y la fácil labia por ingenio. En este caso, su propio deseo de ser admirada y elogiada por los demás estaba envuelto en la evaluación exagerada de su novio. El alto grado de emoción y gratificación mutua durante la primera etapa del enamoramiento sirve a menudo como una especie de patrón por el cual las parejas juzgan las etapas posteriores de su matrimonio. Las ofensas, las peleas y las posteriores y las pequeñas frustraciones marcan un fuerte contraste con el periodo del noviazgo. Muchas personas no desean o son incapaces de renunciar a la imagen primera de lo que el matrimonio debería ser, y eso promueve la posterior desilusión tanto con el cónyuge como con la propia relación. Conocemos, por supuesto, parejas que siguen sintiendo la magia de la relación durante años, después del casamiento. Sus fantasías parecen realizarse, pero constituyen una minoría. La oscuridad, desilusión. Tú y yo lo deseamos todo,
Lo deseamos todo, pasión sin dolor, luz de sol sin días de lluvia, lo deseamos siempre. Tú y yo aspiramos al cielo, el límite estaba alto sin rendirnos nunca. Seguro podíamos ganar ese premio, debería haberlo visto en tus ojos. Peter Allen, You and Me. Decepción. ¿Cómo empiezan a amortiguarse los resplandores del noviazgo y a desaparecer uno por uno? ¿Qué justifica el estribillo «Estoy tan decepcionado de mi matrimonio»? Ese es el caso de Ted y Karen. Para comprender su desilusión debemos mirar el equipaje psíquico que cada uno aportó al matrimonio. Una vez casados, ciertas expectativas latentes comenzaron a subir a la superficie. Ted esperaba en silencio que Karen le diera siempre el apoyo cuando se sentía decaído, que siempre fuera puntual, que siguiera su ejemplo e hiciera las cosas de un modo ordenado y lógico y, sobre todo, que siempre estuviera a su alcance cuando él necesitara ponerse en contacto con ella. Él nunca expresó esas esperanzas a Karen porque las consideraba tan normales como para no tener que decirlas. Aunque Karen era a menudo puntual, ordenada, lógica y disponible, en ocasiones llegaba tarde, era desorganizada y caprichosa e inasequible cuando él trataba de llamarla. Ted se sentía herido cada vez que Karen dejaba de satisfacer sus expectativas y veía en ello defectos del carácter de ella. Al buscar explicaciones, Ted se conducía como un cónyuge herido, atribuyendo el mal a algún rasgo negativo, global e inmutable de la otra persona. Como Karen no correspondía en forma constante a las expectativas de Ted, éste empezó a creer que su atracción inicial hacia ella había sido una ilusión. Los rasgos simpáticos de Karen perdieron su encanto para él y de hecho adoptaron un tono negativo. Después que Ted se desilusionara, dejó de ver a Karen como despreocupada y divertida y la vio solo como débil de carácter. La reacción de Ted refleja el hecho de desembriagarse. Lo que atrae a dos personas rara vez es suficiente para mantener una relación. Las expectativas inflexibles de Ted con respecto a Karen ilustran una característica decisiva de todas las relaciones íntimas. Cuando en una relación no íntima alguien falla en corresponder a nuestras expectativas, nos sentimos decepcionados y tendemos a esperar menos de esa persona o la excluimos por no considerar que valga la pena conservar esa relación. En esos casos, nuestras expectativas se ajustan a las experiencias nuevas y las decepciones hacen que aquellas disminuyan. En un matrimonio o en una relación comprometida, la reacción es a menudo diferente y la decepción no conduce por fuerza a una reducción de las expectativas. En muchos casos, el marido o la mujer no pueden renunciar a sus esperanzas originales o no desean hacerlo. Ted dijo, por ejemplo, «Tengo derecho a que Karen esté lista cuando yo estoy listo. Ella no tiene derecho a hacerme esperar. Tengo toda la razón para esperar que mi mujer haga lo que le pido. Yo siempre hago lo que ella quiere». Las expectativas en un matrimonio son por lo general menos flexibles que en una relación sin compromiso. Parte de la inflexibilidad puede explicarse por el hecho de que cuando las parejas toman un compromiso de por vida, los riesgos son mayores que en una relación más ocasional. El matrimonio implica confiar la felicidad de uno, si no la vida, a otra persona. Como consecuencia, los cónyuges incorporan reglas estrictas en su relación para proporcionar garantías contra abusos y traiciones. Además, es mucho más probable que las relaciones comprometidas giren alrededor de símbolos de amor o rechazo, seguridad o inseguridad, que por su misma índole son inflexibles. Un aspecto distintivo particular de esas expectativas en el matrimonio consiste en interpretar los errores como una falla general de la relación. El cónyuge ofendido considera esos errores como una prueba de que su pareja no tiene interés en él. Karen, por ejemplo, esperaba que Ted la aceptara en forma incondicional como lo había hecho durante el noviazgo. Cuando empezó a criticarla, creyó que ya no le importaba. Promesas quebrantadas. A veces las promesas explícitas que se hacen en el periodo del noviazgo
no se cumplen después del casamiento y contribuyen al periodo de desilusión. Esas promesas quebrantadas se citan como ejemplos de desinterés del cónyuge. Un joven médico inglés, sabiendo que su novia tenía gran afición por el teatro, la llevó al barrio de los teatros en Londres. Le señaló una fila de marquesinas teatrales y le dijo: ¿ves esos carteles? Algún día te llevaré a ver todas esas obras. Después de casados, sin embargo, nunca le mencionó el teatro. Su indiferencia representó para ella una traición, un símbolo de que ella ya no le importaba. Otra mujer solía ir con su novio a una serie de agencias de viaje en las que planificaban salidas de aventuras en el extranjero. Después del casamiento, sin embargo, él perdió interés en los viajes. Su mujer creyó que la había engañado y se sintió amargada por su falta de honestidad. Aunque algunas promesas no son explícitas, parecen implícitas en el noviazgo, cuya naturaleza puede ser engañosa desde el comienzo. Cada uno de los integrantes de la pareja se conduce bien y trata de ser agradable, solícito y simpático para alentar la relación. Se convierten en vendedores eficaces que tratan de decir y hacer cosas que realcen su atractivo para crear expectativas no realistas sobre su forma de obrar después del casamiento. El enamoramiento acrecienta la decepción, si bien en forma no intencionada, proporciona a la pareja una fusión de intereses, incluso de identidad, de manera que lo que gusta a uno gusta en forma automática al otro. Parece haber una gran comunidad de interés y de participación que al final puede reducirse. Una esposa comentaba: antes de que nos casáramos, yo estaba dispuesta a arrastrarme de rodillas a la Meca para satisfacerlo. Ahora no me siento dispuesta a caminar siquiera hasta la habitación de al lado por él. Otra fuente de decepción en muchos matrimonios la constituyen las atribuciones que se asigna un cónyuge con respecto al otro. Ted reclamaba para sí el derecho de esperar algunas cosas de Karen porque ella era su mujer. Se quejaba de que Karen violara en forma constante los derechos que le correspondían como marido. El sentido que le daba a sus atribuciones le hacía sentirse frustrado y traicionado. La imagen que Ted tenía de Karen cambió porque creía que ella violaba sus derechos. Al parecer ignorar los derechos que Ted se atribuía, Karen parecía como insensible, despreocupada y egoísta. Ted olvidaba que los así llamados derechos eran exigencias y pretensiones que él imponía a Karen y que ella las experimentaría como tales. Maridos y mujeres o parejas no casadas que conviven tienen ciertas expectativas en cuanto a las ganancias que les rinden las inversiones que hacen en la relación. Un cónyuge, por ejemplo, puede desear sentirse plenamente aceptado, comprendido, querer compartir experiencias agradables, recibir apoyo cuando se siente mal y obtener consuelo cuando tiene un disgusto. En compensación, él o ella está dispuesto a hacer sacrificios para el compañero y ofrecer un apoyo similar. El otro cónyuge puede esperar beneficios más prácticos. Alguien que proporcione un ingreso suficiente para tener un estándar de vida razonable, para compartir la educación de los niños, para tener una participación sexual activa y disponer de actividades sociales y recreativas. Esas expectativas forman un contrato implícito, el pacto matrimonial que rara vez se hace explícito. Cuando un cónyuge, a sabiendas o no, viola el pacto, el compañero que mantiene esas expectativas se sentirá abandonado y traicionado. El cumplimiento del pacto, que se considera como un símbolo de interés y confianza, pero el respeto del mismo, depende en gran medida de que un cónyuge perciba lo que el otro espera y tenga la necesaria motivación y capacidad para satisfacer esas expectativas. Para demostrar consideración y empatía, por ejemplo, se requiere poseer el arte de escuchar, hacer preguntas y brindar explicaciones. El gran cambio. Cuando la gente está enamorada, tiende a ver en su pareja toda clase de cualidades positivas que no están presentes o lo están en un grado menor de lo que ellos se imaginan. La novia optimista imagina a su esposo considerado y sensible, mientras que el marido espera que ella sea responsable y razonable. En los matrimonios afortunados, los cónyuges desarrollan en forma creciente esas cualidades a medida que madura el matrimonio y maduran ellos como individuos.
Pero en los primeros años del matrimonio, esos patrones no están formados todavía o están en la primera etapa de su desarrollo. Como expresiones de las esperanzas y sueños más profundos de amor y abnegación, se consideran las siguientes cualidades: sensibilidad, equidad, amabilidad, consideración, generosidad, respeto, receptividad, sensatez, responsabilidad. Sí, después de reiteradas decepciones, las personas reconocen que sus parejas no satisfacen los niveles que implican esas virtudes. Si, por ejemplo, no brindan ayuda, comprensión, simpatía, la imagen del compañero y del matrimonio empieza en general a cambiar de positiva a negativa. Por ejemplo, al darse cuenta Ted de que Karen era desconsiderada, pensó: ella me defraudó, no puedo contar con ella para nada, no tengo confianza en ella, es informal. Del mismo modo, Karen llegó a ver a Ted como a un tirano y sus sentimientos fluctuaron entre la desesperanza y la rabia ciega. A medida que la desilusión avanza, los episodios aislados de decepción parecen suficientes para justificar la colocación de un rótulo negativo a la pareja. Si un marido no demuestra sensibilidad en un momento determinado, entonces es insensible. Si la mujer no demuestra amabilidad cuando el marido lo espera, entonces ella es poco amable. Una mujer que durante toda la vida manejó sus asuntos personales y su carrera se sintió paralizada cuando su flamante marido quiso irse todos los domingos, el único día que no trabajaba, para jugar al golf. Llegó a la conclusión de que era en el fondo egoísta, desconsiderado e injusto. De un modo similar, un hombre se enfureció con su mujer cuando ésta le informó que no mecanografiaría más sus informes de negocios. Le consideró intolerante y poco amable. Para él, esa negativa era una especie de abandono y traición a su confianza en que ella compartiría con él las responsabilidades para generar los ingresos familiares. En cada uno de esos casos, el significado simbólico del suceso iba mucho más allá de su significación práctica y despertaba sentimientos de deserción y rechazo. La ausencia de un patrón particular de conducta atentaba contra el anhelo de amor y dedicación. El cónyuge atribuía el comportamiento de su pareja a algún rasgo malo. Además, el compañero decepcionado consideraba que ese rasgo era permanente. De esta manera, la ausencia de una virtud se traducía en su opuesto polar, o sea, un vicio. Insensibilidad, parcialidad, severidad, desconsideración, egoísmo, descortesía, indiferencia, insensatez, irresponsabilidad. En realidad, la gente no se divide en opuestos absolutos. Si no son responsables del todo, no se deduce de ahí que sean irresponsables. Pueden ser despreocupados, algo desorganizados, distraídos y así sucesivamente. Las personas no son en general ni del todo blancas ni del todo negras, sino que tienen variadas tonalidades de gris. Ese modo de rotular en función de los contrarios se asemeja a la forma de pensar en términos de lo uno o lo otro, o todo o nada, que discutiremos en capítulos posteriores. Esa clase de rótulos es, por lo general, tan poco realista como las idealizaciones que se hacen en el primer periodo del enamoramiento. A menudo, una razón benévola y no un vicio puede justificar una frustración particular. Por ejemplo, los amigos y el marido de Marjorie la acusaban a menudo de ser irresponsable y egoísta porque tardaba en ocuparse de cosas que había prometido hacer. El problema estaba en que ella era demasiado consciente y no irresponsable. No le gustaba negarse a cumplir con lo que le solicitaban y se comprometía a hacer más de lo que el tiempo le permitía. Ya que Marjorie tomaba muy a conciencia las cosas para hacerlas lo mejor posible, rara vez las terminaba a tiempo para atender su próximo compromiso, incluso los de su marido. Su deseo de complacer a Ken y a otras personas le impedía ver la imposibilidad de cumplir todas las promesas que había hecho. Según Ken y los demás, sin embargo, la tardanza de ella eclipsaba su empeño, y si, en la opinión de ellos, Marjorie no era responsable, entonces era lo opuesto, o sea, irresponsable. Su posición se debía en parte a la tendencia universal que tiene la gente de aferrarse a la primera explicación que se les ocurre y no buscar otras razones más favorables. Formulación de juicios equilibrados.
Pensar en oposiciones, lo que es común en las parejas, difiere de nuestra forma de pensar al tratar con otras personas. Nuestros juicios fuera de nuestras relaciones íntimas son en su mayor parte más moderados y más sensatamente equilibrados. Pero cuando estamos muy comprometidos en una relación, parece que nos deslizáramos hacia una manera más primitiva de pensar, la del todo o nada. Ted ilustra ese proceso, pues percibe a Karen en extremos, interpreta sus acciones de acuerdo con su propio marco de referencia y emite juicios negativos sobre ella. Pero el futuro de una relación perturbada no es tan terrible como podría deducirse de esta discusión. Los así llamados vicios no están empotrados en la roca, no son rasgos fijos que no pueden modificarse. Mediante asesoramiento, Ted y Karen y Ken y Marjorie pudieron verse mutuamente en una forma más sensata y aprendieron a satisfacer mejor las expectativas del otro. Pueden ocurrir cambios importantes si las parejas mejoran su capacidad para comunicarse, escuchar con más atención, expresar sus deseos de un modo más eficaz y definir y encarar los problemas con un espíritu de colaboración. La adquisición de esas aptitudes básicas puede cambiar a los cónyuges y hacerlos más delicados, considerados, responsables, razonables, etc. En resumen, más virtuosos. Desde luego que, para alcanzar esas metas, hace falta práctica y un empeño considerable. Pero este es solo el primer paso para hacer que un matrimonio funcione mejor y sea más agradable. No siempre suele ser suficiente el simple aprendizaje de nuevos modos de comunicación. Los cónyuges tienen que reconsiderar muchas ideas negativas muy arraigadas. Observaciones tales como: está tan absorta en sí misma que nunca se preocupa de mis necesidades, o él siempre hace lo que quiere y nunca lo que yo quiero hacer. Representan a menudo, en parte, la propia orientación del hablante egocéntrico. Esas actitudes egocéntricas son perceptibles en las fórmulas encastradas en el concepto de Ted y de que si Karen llega a la hora, entonces es responsable, si llega tarde, entonces es irresponsable. Esas ideas se vuelven absolutas y rígidas porque se conciben en función de términos opuestos: virtud y vicio, bondad y maldad. La consecuencia lógica de la opinión de Ted era que si Karen era puntual, no significaba mucho. Si se atrasaba, la conclusión era: ella nunca es puntual. Cualquier error por parte de ella era una violación a la regla de Ted y conducía a la generalización absoluta: nunca. A fin de lograr un cambio efectivo, los cónyuges deben ser capaces de especificar qué clases de acciones representan consideración, amabilidad y responsabilidad para ellos. Ken debe hacerle entender a Marjorie que si ella llama para decir que volverá tarde del trabajo, eso implica consideración para con él. Marjorie tiene que convencer a Ken de que si él se ofrece a ayudarle con la limpieza de la casa, eso representa un espíritu de cooperación. Aunque lograr que el cónyuge actúe de esa manera no garantiza que él o ella haya incorporado una actitud de consideración y cooperación, los actos mismos pueden llegar a ser precursores de esas actitudes. Lo que ayuda es el estímulo y las señales de aprecio. Si el marido demuestra a su mujer cómo aprecia esas acciones, ella estará más dispuesta a repetirlas por su propia cuenta. Sí, toda vez que el cónyuge se comporta de la manera deseada, es gratificado, sus motivaciones para repetir ese acto aumentan. Esa repetición echa raíces para formar un nuevo concepto en el ánimo del compañero. Es deseable y gratificante hacer esas cosas por mi pareja. El ciclo reiterado de la acción constructiva más el refuerzo también pueden neutralizar el egocentrismo que se opone a la consideración de las necesidades del otro. Esas actitudes egocéntricas se desarrollan en épocas tempranas de la vida para que las personas puedan lograr independencia y alcanzar sus metas sin tomar en consideración las necesidades de los demás. En el matrimonio, esa autonomía desenfrenada engendra sentimientos de agravio y resentimiento, pero con estímulo y una comunicación clara, los cónyuges pueden ayudarse mutuamente a cambiar de marcha y unir sus propios intereses con los de su pareja. Si las nuevas pautas de conducta tienen éxito, empiezan a reemplazar a las
egocéntricas. Las clases de acciones que indican interés y afecto son innumerables, pero pertenecen a ciertas categorías más amplias que figuran en las páginas 280-283 del capítulo 12. Entre ellas están el interés, la aceptación, la comprensión, el apoyo y la sensibilidad. Puede remitirse a esa lista ahora para conectarse con los campos en los que usted o su pareja tiene carencias y comenzar a tratar esos defectos.